estos momentos se encuentra una situación a nivel interno de Ucrania que lamentablemente ha degenerado en un conflicto interno armado, pero que asoma, está tratando de desbordarse para fuera de sus fronteras. Rusia está tratando de resguardar no solamente sus fronteras, sino también una posible catástrofe humanitaria de terminar de Ucrania de resolver la situación por la vía militar en lugar de continuar con los diálogos. Si bien Rusia se está moviendo dentro de sus fronteras, Rusia ha desplegado fuerzas de seguridad y defensa para tratar de evitar que la escalada del conflicto militar en Ucrania llegue hasta sus fronteras y tratar de evitar también de que se vaya a generar una catástrofe humanitaria seguida de una escalada de la situación militar entre el gobierno ucraniano y los rebeldes del Donbass. En primer lugar, Estados Unidos, Europa y la OTAN han mantenido una posición de bloque que trata de presionar a Rusia para insistir en lo que es un apoyo a que Ucrania realice una solución de tipo militar en el conflicto con los rebeldes. Sin embargo, Rusia ha tratado de llevar de nuevo a la mesa de negociación a las partes, pero con la escalada de la violencia han mantenido, digamos, las tropas alrededor, y esto ha sido alertado desde la mediática internacional occidental como una amenaza dirigida contra Ucrania, cuando en realidad la amenaza presente es el desbordamiento posible del conflicto en Ucrania respecto a lo que podría ser la situación humanitaria de la población rusófona luego de una posible escalada militar por parte del ejército ucraniano. Sí, precisamente la Unión Europea ha sido un bloque muy dependiente en cuanto a materia energética de las disponibilidades de Rusia. ¿Qué ocurre? Las presiones que la Unión Europea ha implementado contra Belarus, denominando a su gobierno dictadura y tratando de establecer un cerco de tipo político y económico en contra de esta nación, han tratado de generar que se busque el suministro a través de Ucrania o a través de otros países. Sin embargo, esto no ha sido posible por estas situaciones de conflicto y se termina, digamos, Europa, por el sometimiento a los intereses políticos de Estados Unidos, termina poniendo en peligro su seguridad energética por la dependencia que tienen respecto a otras fuentes a otros países al momento de tener sus fuentes de energía. A pesar de las propuestas de Estados Unidos, realmente no se ha visto en el plano real que haya una solución viable, una alternativa viable a lo que es el suministro de gas ruso a la Unión Europea. ¿Qué ocurre? De parte de la Unión Europea, toda la Unión Europea se encuentra, sobre todo ahora que está en invierno, se encuentra amenazada por la situación de un posible rompimiento con Rusia, que generaría el final del suministro de gas, porque a pesar de las protestas de Estados Unidos, no están preparados todavía para cubrir toda la demanda de Europa, sobre todo de los países más desarrollados, como lo podría ser Alemania, Francia, o también en cierto modo Italia, España, e incluso fuera de la Unión Europea, el Reino Unido. Realmente este escenario ya ha sido planteado incluso desde el propio fin de la Guerra Fría, con las agresiones que hubo a Yugoslavia, con lo que fue el conflicto en Chechenia, con también las diversas situaciones que ocurrieron en Ucrania, la llamada Revolución de Colores, la Revolución Naranja, el llamado Euromaidán, donde se depuso al presidente electo Yanukovych.
y una serie de situaciones que han generado que hay un problema de fondo en lo que es la sociedad ucraniana, pero también planteado a nivel europeo en general, que es la no concordancia entre lo que es la definición jurídica de Estado, que tiene un devenir histórico generado por una situación política determinada, y la búsqueda de algunos grupos, sobre todo en cuanto a extrema derecha, de que los estados-nación impliquen también una cierta unidad de tipo racial, étnico-lingüístico, que se está tratando de imponer este tipo de mediática dentro de ciertos partidos, sobre todo en países que han sufrido situaciones económicas fuertes, como lo ha pasado Ucrania durante los distintos años de después de su independencia. ¿Qué ocurre? La imposición de esta agenda choca con una realidad, que es que las fronteras ucranianas no son unas fronteras establecidas de una manera étnico-lingüística pura, sino que fueron establecidas en su momento por razones sobre todo de índole económica, para generar, digamos, la unión entre una región agrícola, una región industrial y la costa del Mar Negro en una sola entidad, y esto agrupó a diversos grupos étnicos, como lo son en su mayoría lo que fueron los rusos y los rusófonos y los ucranianos. Y a pesar de ello, la convivencia fue pacífica porque la diferencia real a nivel lingüístico entre ucranianos y rusos es mínima. Ambos siguen realmente a nivel de otro factor definitorio, que sería la fe. Ambas comunidades siguen mayoritariamente la Iglesia Ortodoxa. En su momento la Ortodoxa rusa, porque la Iglesia Ortodoxa ucraniana se crea después de la independencia de Ucrania. Entonces se comparte una fe, se comparte una lengua y se compartió una nacionalidad. Esto es muy importante porque hubo unas declaraciones de parte del ministro de Exteriores ruso que fueron descontextualizadas respecto a un hipotético despliegue militar de Rusia en Cuba y Venezuela. ¿Qué ocurre? El ministro ruso simplemente quería tratar de colocar de relieve una comparación que nosotros pudiéramos encontrar en Occidente a la situación que realmente está ocurriendo en Europa Oriental con la ampliación de la OTAN, con el despliegue de armamento especial, armamento incluso de tipo nuclear en diversos países de la región y dirigido contra Rusia. Estaba tratando de extrapolar cómo se sentirían los Estados Unidos si Rusia hiciera una situación medianamente parecida a lo que ellos están haciendo en este momento, es decir, exponiendo una realidad a través de una hipótesis. Lamentablemente la mediática internacional tomó esto al vuelo como tomar la hipótesis de una manera literal, mientras que la situación que realmente está ocurriendo se pasa por debajo de la mesa, mientras el apoyo que ha habido de la OTAN, primero a Georgia en la guerra de Osetia, después más adelante en el despliegue de tropas en Estonia, en Polonia, y ahora por tratar de expandir la OTAN hacia Ucrania, todas estas situaciones, que son estas situaciones de escalada militar que ha venido haciendo reiteradamente Occidente contra Rusia, están tratando de ser normalizadas. La OTAN se crea junto con la OEA, más o menos en la misma época, para tratar de generar un pacto militar del bloque occidental frente a lo que era en su momento no solamente la Unión Soviética, sino todo el bloque del Este, que estaba a su vez constituyó en respuesta el llamado Pacto de Varsovia. ¿Qué ocurre? Cuando cae la Unión Soviética, cuando cambian los gobiernos comunistas de la región, cae la razón de ser de existencia de la OTAN. Sin embargo, la OTAN no solamente siguió existiendo, sino que se expandió. En estos momentos se retiró de Afganistán, pero estuvo 20 años en un país totalmente fuera de la región del Atlántico Norte, es decir, ya una organización de defensa
se encargó de una ofensiva militar fuera de sus fronteras y dirigida a un país que en su momento era limítrofe con lo que fue la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la OTAN sirve a un plan geopolítico ya establecido en su momento por el pensador Zbigniew Brzezinski en el Gran Tablero Mundial, en el cual se trata de balcanizar, es decir, realizar una situación parecida a la de Yugoslavia, a Rusia y China, para tratar de generar lo que se llama la dominación de espectro completo por parte de Estados Unidos. Un plan que evidentemente fracasó porque hoy en día todos los pueblos del mundo ya han reconocido la necesidad del reconocimiento de la igualdad soberana de los pueblos.